Bienvenidos compañeros a una sesión más de nuestro curso de filosofía. En esta ocasión vamos a hacer una reflexión en torno al tema de la filosofía del Renacimiento y su momento culminante, que es el advenimiento de la filosofía racionalista que va a tener con René Descartes su máximo exponente y que va a abrir la filosofía propiamente a la época moderna, la época del capitalismo moderno. Justamente es una filosofía donde el ser humano y su subjetividad comienzan a establecerse como el elemento principal de conocimiento de frente a una filosofía medieval que había estado centrada en torno al problema de Dios, a los temas teológicos. Primero que todo, vale recordar a qué nos referimos cuando utilizamos el término renacimiento. Renacimiento no es, como muchas veces se presenta, una ruptura histórica con el mundo medieval, como si formaran dos bloques históricos independientes uno de otro, sino por el contrario, es un producto de la evolución de la sociedad medieval y de su pensamiento hacia una síntesis en la cual se van integrando no solamente aquellos aspectos que ya habían caracterizado a la filosofía del periodo anterior, sino que también se van agrupando, se van agregando influencias que vienen del mundo árabe, del mundo islámico, también varias aportaciones que vienen de las comunidades hebreas, pero sobre todo de un rescate de la antigüedad grecolatina que le permite a Europa Occidental relanzar su producción intelectual, esto es, no solamente en la filosofía, sino en las artes, en las técnicas, en las ciencias, que van a conllevar todo un nuevo momento en la historia del pensamiento humano. Es también necesario recordar que toda transformación histórica es una transformación de la vida humana y por lo tanto es una transformación social. Es decir, hay una serie de causas sociales dentro del el Renacimiento, siendo quizás la principal el surgimiento de la burguesía como una nueva clase, una clase muy dinámica que comienza a, de manera quizás muy tímida al principio, pero posteriormente de manera más decidida, a hacer frente al antiguo régimen, al régimen feudal. El nombre de burguesía viene precisamente del hecho de que los miembros de esta clase social, mercaderes, comerciantes, gente que tiene grandes talleres artesanos, que después el producto de estos talleres se comercializa en todas las partes de Europa e incluso más allá, habitan en ciudades libres que están fuera del alcance de la autoridad de los señores feudales, y estas ciudades se denominan burgos. Por eso todavía hay ciudades que se llaman, por ejemplo, Hamburgo, San Petersburgo, que tienen obviamente un pasado como una de estas ciudades libres donde la burguesía comenzó a desarrollar su sociedad. El desarrollo de la clase burguesa, una nueva clase social, conlleva también de la mano inseparable de ella la extensión de una nueva manera de producir, un nuevo modo de producción, que es el modo de producción actual en el que todavía estamos viviendo, que es el modo de producción capitalista. El capitalismo en esta primera fase es un capitalismo mercantilista, fundamentada básicamente en el intercambio de mercancías, en el intercambio de productos, utilizando monedas confiables, monedas sólidas, oro y plata principalmente. Va a impulsar también los viajes de exploración. Primero para, obviamente, encontrar mercados en donde colocar sus productos, y por otro lado también para apoderarse de las minas de oro y plata que se encontraban tanto en África como en Asia. Esto lleva a los primeros exploradores
que antes se habían limitado al espacio mediterráneo, un tanto a las costas del Mar del Norte, las viejas rutas medievales de la seda hacia China, hacia la India, los lleva a buscar nuevas formas de transporte. Se construyen naves más grandes, barcos más grandes, más rápidos, se mejoran las técnicas de navegación, se introducen nuevos instrumentos que van a complementar, por ejemplo, a la brújula. Por ejemplo, del mundo árabe viene el astrolabio, que permite navegar utilizando las estrellas, y esto obviamente impulsa todas las demás disciplinas y técnicas. La clase burguesa entonces se convierte en una clase ilustrada, una clase que necesita, que requiere para su expansión apropiarse, ¿verdad?, de conocimientos tales como las matemáticas, la geografía, el conocimiento de numerosas lenguas, el conocimiento de otras culturas, para de esta manera poder llevar a cabo mejor su actividad comercial. De la mano entonces de esta nueva transformación de las técnicas, surge también una nueva concepción del hombre, una concepción del hombre que se va ampliando conforme se entra en contacto con otras sociedades y otras maneras de pensar. De China llega un invento que es el papel, la tinta, la imprenta, y esto permite desarrollar también la técnica para los libros impresos. Recordemos que en la Edad Media los libros se escribían a mano y por lo tanto el conocimiento estaba bastante limitado, no solamente en su extensión, sino en su producción. La imprenta va a traer una de las grandes transformaciones en el pensamiento durante el Renacimiento. Coincide también el descubrimiento de la imprenta con un gran proceso de crítica dentro de la propia Iglesia Católica, que va a llevar al gran cisma en el cual una parte de los creyentes cristianos de la Europa occidental van a abandonar la teología católica y van a ser partidarios de la interpretación personal del texto bíblico, tal como lo va a proponer en un principio Martín Lutero y posteriormente todos los grandes reformadores, Zwinglio, Calvino, Knox, etc., para quienes la relación entre Dios y el hombre es una relación personal, es una relación individual, en la que la Iglesia tiene un papel secundario. La Iglesia para el protestantismo es únicamente el espacio de congregación de los fieles y ya no es el puente, el peaje, como lo había planteado San Agustín, necesario para poder llegar al cielo. Es decir, ahora en el pensamiento protestante el hombre establece una relación personal con Dios sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de los teólogos, sin necesidad de el dogma de la Iglesia, sin necesidad de la Inquisición. El hombre puede llegar al cielo, puede entrar en contacto con Dios a partir de la lectura del texto bíblico. Y la primera traducción que se hace de el latín a una lengua vernácula, es decir, a una lengua del común, la va a llevar a cabo Martín Lutero, que va a traducir la Biblia del latín al alemán, siendo el primer libro impreso en la historia moderna precisamente la Biblia de Lutero, ¿no? Entonces, este desarrollo técnico al que había llevado la época renacentista, que es la imprenta, pues va a coincidir con esta gran transformación religiosa, que después va a ampliar todavía más las estructuras que están renovando la manera de pensar del hombre europeo en esta época del Renacimiento. En el redescubrimiento de la antigüedad grecolatina es muy importante el hecho de que se vuelven a leer los textos del Platón original, es decir, no ya de los neoplatónicos del siglo V, del siglo IV, estos neoplatónicos que por ejemplo habían influido definitivamente sobre San Agustín de Hipona, sino al Platón auténtico, es decir, una fuente de primera mano
de las teorías de Platón y de todo su pensamiento idealista. También hay un redescubrimiento de Aristóteles, del estoicismo, del epicureísmo, del atomismo, que se van poco a poco integrando a estas nuevas modalidades culturales, ideológicas, de pensamiento del Renacimiento. Mucho del arte renacentista, por ejemplo, está influido por el pensamiento platónico. También podemos ahí rastrear algunos elementos de pitagorismo. La alquimia, que es esta técnica que podríamos hoy llamar protocientífica, sintetiza no solamente una serie de métodos para producir nuevos materiales, sino que también es un compendio de filosofía neoplatónica. También encontramos ahí algunas de las ideas de Empédocles, por ejemplo, esta idea de los 4 elementos, tierra, aire, agua y fuego. También hay mucho de la cábala, el pensamiento judío alejandrino convertido en técnicas mágicas, que se va a integrar a la alquimia. Y en fin, la alquimia, por ejemplo, va a ser uno de estos vehículos del pensamiento antiguo que van a permear a los pensadores de este momento, desde gente como Leonardo da Vinci hasta Pico de la Mirandola o Giordano Bruno. Haciendo una síntesis bastante estrecha de los pensadores principales, que no los únicos, de este periodo histórico, podríamos mencionar a los siguientes. Tenemos a Nicolás de Cusa, que va a proporcionar ya una división entre razón y fe. Para él, a través de la razón no nos es posible acceder a la infinita majestuosidad de Dios. Por lo tanto, el tema del conocimiento de Dios solamente puede hacerse a través del conocimiento de su obra, que es el universo, pero al mismo tiempo Dios se encuentra en cada una de las realidades universales, de las realidades materiales. Podemos acceder a este conocimiento únicamente a través de nuestra subjetividad. Como lo plantea Nicolás de Cusa, es como si Dios nos dijera: conócete a ti mismo, y cuando te conozcas a ti mismo me conocerás a mí. Es decir, aquí hay ya un reconocimiento de la subjetividad del hombre, algo que en la Edad Media no hubiera sido posible. Tenemos a Tommaso Campanella, quien, habiendo retomado los textos de Platón, principalmente también algo de la cábala, del hermetismo, de la astrología, se imagina una ciudad ideal en la cual está eliminado el sistema social feudal, en el cual, ustedes lo saben, los señores feudales y los clérigos están en la parte más alta, y en cambio en esta ciudad son los filósofos y son las personas, de acuerdo a sus méritos, las que van ocupando un determinado nicho social. Sobra decir que esta idea, ¿verdad?, pues le va a acarrear por ahí la enemistad con la Inquisición. Esta ciudad ideal, Tommaso Campanella la denominaba la ciudad del sol. También de esta época es Erasmo de Róterdam, que proponía una reforma de la Iglesia Católica. Esto es más o menos al mismo tiempo en que Lutero está llevando a cabo sus propias tesis. Erasmo de Róterdam no quería separar a los fieles de la Iglesia Católica, pero sí pensaba en la necesidad de que la Iglesia se modernizara y se adaptara a las nuevas realidades de pensamiento que el Renacimiento estaba trayendo. Tenemos a Pico de la Mirandola, que en su discurso sobre la dignidad del hombre reinventa la historia del Génesis y nos presenta a un Adán en diálogo con Dios, al cual Dios le reconoce su libertad y su grandeza, siendo como es intermedio entre las bestias y los ángeles, y
tenemos una visión de un Adán, y por lo tanto representante de toda la raza humana, muy distinta a la que había manejado la Iglesia Católica previamente. Esto está en San Agustín, por ejemplo, la imposibilidad de que el ser humano dejara de estar manchado por el pecado original, y por lo tanto eternamente condenado. Esto se transforma en Pico de la Mirándola, que nos expresa en este discurso sobre la dignidad humana una idea de esperanza, de libertad y de optimismo para toda la especie, ¿no? Para todos los seres humanos. Finalmente, bueno, tenemos a Copérnico, Nicolás Copérnico, quien a través de sus observaciones derrumba todo el edificio del pensamiento medieval, al plantear y al demostrar que el Sol está en el centro del cosmos y es la Tierra la que gira en torno a este Sol. Vamos a hablar un poco más sobre Copérnico cuando pasemos a Descartes, pero también derivado del pensamiento de Copérnico está el pensamiento de Giordano Bruno, que va a terminar en la hoguera. Giordano Bruno, por ejemplo, nos planteaba que así como Dios es infinito, su obra no podía ser menos infinita, y él ya nos adelanta la idea, la noción de que cada una de las estrellas que vemos en el cielo no son luminarias fijas en una bóveda celeste, sino que son soles con sus respectivos planetas que giran en torno a ellas y que están habitadas por plantas, animales y seres humanos. Bien, como pueden ver entonces, estos pensadores del Renacimiento claramente tienen ya una visión que nosotros podemos reconocer como moderna, cercana a nosotros, en las cuales el individuo, en la cual el razonamiento, el libre examen, la investigación científica son los instrumentos a través de los cuales podemos conocer y explicar la realidad. Con René Descartes llegamos al momento más importante de este periodo, con este autor, que es uno de los grandes titanes del pensamiento, al cual Hegel en su momento lo llegó a denominar, y a partir de ese momento se le conoce como el padre de la filosofía moderna. René Descartes, francés, se interesa por los temas de las matemáticas, la geometría, estudia derecho y medicina, pero aplica muchos de los experimentos en ese momento vigentes para el conocimiento de la física. Descartes aplica el álgebra y la geometría y desarrolla la geometría analítica. Todo lo que nosotros aprendemos como el plano cartesiano, los ejes cartesianos, bueno, eso es un desarrollo, un invento que le debemos a René Descartes. Él está muy influido por una serie de filósofos clásicos, obviamente por Aristóteles, también por Platón, pero él ya establece una ruptura completa con el escolasticismo. Para Descartes, el tema de la fe es un tema periférico, sin negar abiertamente a Dios, como sí estaban haciendo otros filósofos, por ejemplo en Inglaterra Francis Bacon o Thomas Hobbes, que ellos ya planteaban un ateísmo filosófico. En el caso de Descartes, y tal vez por la proximidad que tenía la Inquisición en cuanto a poder en la zona francesa, en toda esta zona del centro de Europa, acababan de quemar a Giordano Bruno, se había condenado a Galileo Galilei, y obviamente René Descartes no quería seguramente un problema de ese tipo con la Iglesia Católica. Entonces, él asume que la existencia de Dios es algo a lo que podemos llegar por deducción, a través del uso de nuestra razón. Si nosotros somos imperfectos, debe haber un ser perfecto, que es Dios, y en esto pues repite a San Anselmo, aquel filósofo de principios de la Edad Media, y ya no se mete en más problemas. Sin embargo, va a dejarnos la base de la filosofía moderna, que es la duda metódica, dice René Descartes. Y en esto tampoco es 100% original, como vamos a ver
más adelante, pero sí es original el enfoque que le va a dar Descartes. Dice, el filósofo tiene que dudar de todo completamente, y eso implica, por supuesto, dudar de sí mismo, dudar de su propia existencia, dudar del universo, dudar de Dios, dudar del alma, etc. Pero ya dijimos que de Dios no se puede dudar porque es un ser indubitable. Sin embargo, sí podemos dudar de nuestra propia existencia. Dice, tal vez hay un genio maligno que está soñando con nosotros y nos hace creer que nosotros existimos. Entonces, la única manera que tenemos para demostrar que nosotros existimos es pensando en cómo resolver ese problema de mi existencia. Al pensar, estoy demostrándome a mí mismo mi existencia. Si yo pienso, existo. En latín, cogito ergo sum. Pienso, por lo tanto soy. En las traducciones al español, ¿verdad?, que se han hecho de esta frase, se nos ha enseñado como pienso, luego existo. Ya San Agustín de Hipona había planteado algo similar. El pensar me demuestra mi existencia, ¿sí? El pensamiento me demuestra que soy un ente real. Sin embargo, el enfoque, insisto, es totalmente diferente, porque René Descartes va a partir de este pensamiento, a través de este planteamiento, a convertir a la razón en el principal instrumento de avance del conocimiento. Por lo tanto, a partir de Descartes, queda zanjada la vieja disputa medieval entre fe y razón, convirtiéndose la razón en el medio por excelencia que la filosofía va a emplear a partir de ahí y un siglo más adelante para poder conocer la verdad. Se convierte la razón en la nueva forma de cuestionamiento de los dogmas, primero religiosos y después religiosos, políticos, que van a llevar a la clase burguesa a las grandes revoluciones del siglo XVIII, del siglo XIX, y de alguna manera es René Descartes el iniciador de esta gran transformación en el pensamiento. Para que la filosofía pueda cumplir con su tarea de hacer avanzar el pensamiento del hombre y llevarlo hacia conocimientos verdaderos, hacia nuevos conocimientos verdaderos, René Descartes nos propone un método. Recordemos que la palabra método procede del griego metá, más allá, y odos, camino, el camino que te lleva más allá. Es así que en el método cartesiano encontramos 4 fases, encontramos 4 etapas de este camino que René Descartes nos plantea para lograr la verdad en nuestras investigaciones, lograr conocimientos ciertos. La primera regla del método cartesiano es la regla de la evidencia. Esto es, únicamente aceptar como verdaderas aquellas afirmaciones que aparecen a mi razón como evidentemente ciertas. Evidentemente ciertas aquí no significa que resalten a la vista, es decir, recuerden que para Descartes nuestros sentidos son engañosos, por lo tanto lo que puede aparecer ante mí, el fenómeno que puede resultar evidente ante mí puede bien no serlo. Lo que quiere decir Descartes es aceptar únicamente aquellas cosas que por más que yo las dude, no siguen más que apareciendo ante mi mente sino como verdaderas, ¿no? Es decir, por más que me esfuerce yo en dudarlas, esas realidades se siguen presentando ante mí como indubitables. La segunda regla es la regla del análisis. Análisis es una palabra griega que significa disolver, soltar, separar. Como su nombre entonces lo propone, esta regla del análisis lo que postula es separar todas las partes del problema en cuanto sea posible, y así, una vez fragmentadas, una vez separadas, algunas demostrarán ser verdaderas y las otras pues aparecerán como falsas. Deberíamos obviamente quedarnos con las verdaderas. La tercera regla cartesiana es la regla de la síntesis. Esta regla consiste en ordenar cada uno de los
de los elementos en los que hemos descompuesto nuestro problema, para ir subiendo desde los más simples hasta los más complejos. La última regla que nos da Descartes es la regla de la enumeración y de la prueba. Esta consiste en revisar, en enumerar todas aquellas verdades que hemos logrado desde que comenzó el proceso del método y comprobar si tienen relación unas con otras. Es decir, verificar tanto su validez como que se encuentren vinculadas entre sí. Con este método, René Descartes lo que se propone es entregarle a la filosofía un instrumento a partir del cual el conocimiento se pueda constituir con ideas confiables, claras y que tengan una certeza, así como la tienen las conclusiones de la matemática, de la geometría o de la física. En conclusión, podemos decir que con la filosofía del razonamiento y la filosofía racionalista de René Descartes, asistimos al advenimiento de la forma de pensar de la nueva modernidad capitalista, que de la mano de la clase social que la representa, que es la burguesía, va a definir el pensamiento de la humanidad durante los siguientes 200 años y hasta el momento actual. Obviamente va a tener una serie de discusiones, de contradicciones que van a surgir desde distintos frentes, algunos muy diversos. Por ejemplo, habrá críticas al racionalismo y a la modernidad que harán Nietzsche, por ejemplo, o Osvaldo Spengler, el propio Schopenhauer, pero también habrá críticas desde la otra clase social, desde el proletariado, justamente de la mano de Marx, de Engels, de la Escuela de Frankfurt, que van a discutir la validez del modelo racionalista, una vez visto que es una filosofía que avala la explotación del hombre por el hombre y el sostenimiento de un sistema económico que deja marginado a una gran mayoría de la población. Bien, hasta aquí la sesión del día de hoy, compañeros. Muchas gracias por su atención. Les recomiendo que revisen los materiales que están adjuntos en su plataforma para poder llevar a cabo la actividad correspondiente y poder participar en nuestra sesión en vivo. Muchas gracias y quedo a sus órdenes.